En abril de 2014, dos jóvenes holandesas viajaron al corazón de Panamá buscando una experiencia única. Aventura, naturaleza, cultura. Eso era lo que Lisanne Froon y Chris Kremers esperaban encontrar en su viaje al extranjero. Lo que hallaron fue algo muy distinto. Lo que ocurrió con ellas continúa siendo uno de los casos de desaparición más enigmáticos y aterradores de las últimas décadas. Una historia llena de pistas que no encajan, tecnología usada como último recurso de supervivencia, y restos humanos hallados en condiciones inexplicables. Lo que pasó realmente con Lisanne y Chris, todavía hoy, sigue siendo un secreto que clama por respuestas. Lisanne Froon tenía 22 años. Chris Kremers, 21. Ambas eran estudiantes universitarias de la ciudad de Amersfoort, en los Países Bajos. Eran amigas, curiosas, responsables y con una gran pasión por viajar. En marzo de 2014 decidieron emprender el viaje de sus vidas, un viaje de 6 semanas a Panamá, un país conocido por su exuberante naturaleza, su clima tropical y su gente amable. El objetivo del viaje era combinar turismo con voluntariado. Querían colaborar con una fundación que trabajaba con niños en la ciudad de Boquete, una pequeña comunidad en las tierras altas panameñas. Llegaron a finales de marzo y se hospedaron con una familia local mientras se preparaban para empezar su trabajo como voluntarias. Pero el 1 de abril de 2014, las cosas tomaron un rumbo siniestro. Ese día, Lisanne y Chris decidieron hacer una caminata por el Sendero El Pianista, una popular ruta de montaña que atraviesa la selva tropical panameña. El plan era sencillo, una caminata corta, de ida y vuelta. Llevaban una mochila con algo de agua, frutas, sus pasaportes, sus teléfonos celulares y una cámara fotográfica. No avisaron a la familia anfitriona. No llevaron equipo de supervivencia ni linternas. Era un paseo casual. Y jamás regresaron. Pasaron las horas, luego los días, y no hubo noticias. Al principio, la familia anfitriona pensó que tal vez las chicas habían cambiado de planes. Pero cuando notaron que sus pertenencias seguían intactas y no habían regresado a dormir, dieron la alerta. Comenzó entonces una intensa búsqueda que incluyó perros rastreadores, helicópteros y equipos de rescate tanto locales como internacionales. Durante 10 días, no hubo rastro alguno. La selva parecía habérselas tragado. Hasta que, semanas después, ocurrió algo desconcertante. El 14 de junio de 2014, más de 2 meses después de la desaparición, una campesina indígena de la zona entregó a las autoridades una mochila azul que había encontrado cerca del río Changuinola. El contenido de esa mochila dejó a todos helados. Dentro de la mochila estaban los 2 teléfonos celulares, un iPhone 4 y un Samsung Galaxy S3, una cámara digital marca Canon, 2 pares de gafas de sol, $83 en efectivo, los pasaportes de ambas chicas, y ni una gota de agua o comida. Todo estaba intacto, limpio, seco. Como si hubiera sido colocado allí cuidadosamente. Pero lo más escalofriante estaba dentro de los dispositivos electrónicos. Los registros de llamadas del iPhone y del Samsung revelaron que, desde el 1 de abril, el día de la caminata, las chicas intentaron llamar a los servicios de emergencia de Panamá y los Países Bajos en múltiples ocasiones. El primer intento se realizó apenas unas horas después de haber comenzado la excursión. A partir de ese momento, hubo más de 70 intentos de llamada durante los días siguientes. Ninguna de las llamadas logró conectarse. La cobertura en la zona era nula o intermitente. Pero lo que inquietó aún más fue que, después del 5 de abril, el teléfono de Lisanne dejó de funcionar completamente. Sin embargo, el iPhone de Chris fue encendido varias veces más, incluso hasta el 11 de abril, 10 días después de la desaparición. Alguien, aún con vida, estuvo encendiendo y apagando ese teléfono durante días. La cámara fotográfica también contenía información estremecedora. Las primeras fotos eran típicas de turistas, paisajes, selfies, sonrisas. Pero a partir del 1 de abril, las cosas cambiaron. En la tarde de ese día, las últimas fotos normales mostraban a las chicas sonriendo, en la cima del sendero. Luego, silencio.
Y entonces, un nuevo lote de imágenes, tomadas el 8 de abril, a las 1 de la madrugada, en plena oscuridad de la selva. Había más de 90 fotos tomadas en menos de 2 horas. Fotografías sin sentido aparente. Ramas, rocas, gotas de agua, una bolsa de plástico, la parte trasera de una cabeza. Algunas parecían intentos desesperados de alumbrar el camino con el flash. Otras, simplemente desconcertantes. ¿Estaban intentando pedir ayuda? ¿Estaban heridas? ¿O asustadas de algo, o alguien? A partir del hallazgo de la mochila, la historia cambió de rumbo. Poco tiempo después, comenzaron a encontrarse restos humanos. Primero fue una bota con el pie de Lisan adentro, perfectamente conservado. Luego, un fémur. Después, fragmentos de huesos que, según los análisis forenses, correspondían a ambas jóvenes. Pero algo no cuadraba. Los restos estaban esparcidos, sin signos evidentes de depredación animal, y en condiciones que hicieron dudar incluso a los expertos. El hueso ilíaco de Chris estaba completamente limpio, sin tejido alguno, como si hubiera sido expuesto a sustancias químicas. El pie de Lisan, en cambio, aún tenía piel y tejido blando, como si hubiera sido cortado poco tiempo antes de ser encontrado. ¿Cómo es posible que restos hallados a pocos metros uno del otro estuvieran en estados tan diferentes de descomposición? La versión oficial panameña sugiere que ambas chicas se perdieron en la selva, intentaron pedir ayuda sin éxito, y eventualmente murieron de forma natural, por caídas, hambre o deshidratación. Pero esta explicación fue duramente cuestionada por investigadores independientes y por los propios familiares. Primero, porque las chicas eran jóvenes, sanas y con cierto nivel de preparación física. Segundo, porque la zona, aunque inhóspita, no era inexplorada ni especialmente peligrosa para senderistas. Tercero, por la ubicación de los restos y de la mochila, demasiado ordenado, demasiado intacto, demasiado sospechoso. Muchas teorías surgieron. Algunas apuntaban a un posible accidente, tal vez una de las chicas cayó y la otra intentó buscar ayuda, sin éxito. Pero eso no explica las fotos nocturnas ni la diferencia en el estado de los restos. Otras teorías hablan de un posible ataque. Algunos habitantes de la zona sugieren que fueron víctimas de una emboscada o de una agresión por parte de alguien que las seguía. Incluso se ha hablado de tráfico humano, rituales extraños o encubrimientos. Ninguna de estas hipótesis ha sido comprobada, pero tampoco descartada del todo. También se ha especulado que un tercero pudo haber manipulado la mochila antes de entregarla. Su estado era demasiado bueno para haber estado semanas en la intemperie. ¿Y si alguien la colocó allí a propósito para despistar? El gobierno holandés colaboró con las autoridades panameñas, pero nunca se logró llegar a una conclusión clara. El caso fue cerrado oficialmente en 2015 como una muerte accidental. Sin embargo, el informe final contenía tantas contradicciones que solo generó más sospechas. Hoy, más de una década después, el misterio sigue sin resolverse. Los padres de Lisan y Chris han intentado seguir adelante, pero no han dejado de buscar respuestas. A menudo han declarado que no buscan culpables ni venganza, sino simplemente saber la verdad. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo murieron sus hijas? ¿Murieron solas? ¿Sufrieron? El caso ha sido objeto de múltiples documentales, investigaciones independientes, foros en línea y teorías conspirativas. En Reddit, en YouTube, en podcasts de crimen real, se ha analizado cada foto, cada dato, cada hora registrada en los teléfonos. Pero aún así, la historia sigue sin cerrar. Porque hay cosas que no se pueden explicar. Una cámara llena de fotos tomadas en la oscuridad. Un teléfono encendido 10 días después. Restos humanos con diferente estado de descomposición. Una mochila perfectamente seca en plena selva húmeda. Y 2 jóvenes que simplemente desaparecieron. Lo único que sabemos con certeza es que algo ocurrió en esa montaña. Algo que escapó al control, a la lógica, y tal vez incluso a la justicia. Lisan Frun y Chris Kremers no son solo nombres de un caso policial.
Son recordatorios de lo frágil que es la vida y de cuán fácilmente puede tragarnos la oscuridad, incluso en medio de la naturaleza más hermosa. Su historia es un eco de advertencia. Una herida abierta. Un misterio que, tal vez, nunca se resuelva del todo. Porque a veces, el silencio de la selva esconde más que árboles. A veces, esconde verdades que nadie quiere encontrar. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete a Secretos Mortales ESP, donde cada semana desenterramos los casos más oscuros, los misterios más inquietantes y las verdades que el mundo ha querido olvidar. Activa la campanita, porque aún hay secretos por descubrir. Gracias por ver, y recuerda, la verdad, a veces, se esconde en los lugares más inesperados.